Y los hermanos que estarán viendo en diferido la enseñanza en YouTube. Bueno, muy importante lo que ha dicho el hermano Gilmas. Muy importante, hermano. Hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando hablamos con nuestros hermanos o nuestros amigos o nuestro trabajo, que lo que nosotros estemos diciendo sea de acuerdo a la realidad que vivimos. Porque nosotros, y ustedes saben que hay regiones en nuestra nación, en Colombia, que hay unas regiones que se acostumbran a mentir mucho, hablando en todo, están siempre la mentira de por medio, y es como algo de la cultura, vamos a decirlo. Pero nosotros tenemos que tener ese cuidado porque la Biblia dice que en sus bocas no se halló que mentira, de ninguna, tanto de la relativa como la absoluta. Y la verdad, dice, conoceréis la verdad, y la verdad es la que nos hace, ¿qué? Libres. Bueno, y tenemos, parece un buen internet, estamos saliendo por las 4 redes sociales y en diferido también por YouTube. Bueno, muy importante todo esto que hemos escuchado. Y cuando el hermano hablaba de esto, me acordé de alguien, que es un testimonio, que lo digo no para degradar a las personas, sino que eso puede pasar. Un hermano que vino muy usado en Colombia y acá pues se apartó un poco de la iglesia y se fue una noche a sus cosas de mundo, a celebrar la compra de su carro. Y se fue a su discoteca, estuvo allá como hasta las 3 de la mañana, vino y se acostó porque tenía que ir a trabajar temprano. Apenas iba a dormir 2 horas y cuando lo fueron a llamar, el hombre no respondía y se había muerto. Entonces, el asunto es eso, que nosotros podamos cada día acomodarnos más al Evangelio, a ser personas cada vez mejores, y eso tiene una base, que es la oración en qué, en secreto, para que sea recompensado en qué, en público, y esa es la clave. Pero hoy vamos a mirar también una clave muy grande, es que hay una naturaleza en nosotros, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero cuando Dios hizo la creación también a las plantas les dio una naturaleza y también les dio clases de género a las plantas y al ganado, pero al hombre lo hizo con una naturaleza totalmente humana, con un espíritu que fue lo único que no tomó de la tierra, que fue el aliento de vida que le dio, y salió ese soplo de ese espíritu, salió de parte de Dios. Y cada vez que el hombre pues iba recibiendo cosas y aprendiendo cosas, pues estaba ese espíritu codificándose, y esa codificación o todo eso es lo que es el alma. Entonces, aquí nosotros vamos a comenzar a mirar algo muy importante y vamos a comenzar. La hierba da semilla según ¿qué? ¿Según qué? Su género, dice. Y eso lo dice también, pero yo quiero que ustedes comiencen a mirar 2 cosas que hay en la creación, que es la naturaleza y el género. Vamos a ir a Génesis 1:12, ¿qué nos dice? Puede leerlo el que lo encuentre, Génesis 1:12. Muy importante esto, hermano, para que ustedes vayan entendiendo por qué hay personas que se les hace fácil llevar una vida de reposo, tranquila, en su casa. No necesita salir a fiesta, ni a salir a discoteca, ni nada. Usted dice, ¿y por qué esa vida tan aburrida? Dice el otro. Pero resulta que esto tiene algo que ser internamente para que produzca esa causa. ¿Qué nos dice Génesis 1:12? Puede leerlo, hermano Noel, si lo tiene ahí. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, la hierba que da semilla según qué, su naturaleza, ¿cierto? Y el árbol que da fruto según su género. Entonces, aquí había una cantidad de semillas según su género.
y el ganado según su género. O sea que el género es el que hace diferencias de semilla a semilla. Pero la naturaleza de todo eso es totalmente la parte natural. Ahora, eso fue en la creación de Dios en cuanto a las cosas que no tienen conocimiento. ¿Ya? Ellos existen, eso, las semillas existen, los árboles existen, pero ellos en sí mismos no saben que existen. Nosotros existimos y nosotros sí sabemos que existimos por el conocimiento. Ahora, Jesucristo comienza a tratar con el hombre y le da sabiduría al rey Salomón. Y el rey Salomón se queda observando todo lo que ha creado Dios. Y entonces él comienza a analizar ya no solamente las plantas como nacen, sino la relación del hombre con los cultivos y con todo. Y entonces él en su sabiduría dice, hay alguien que no va nunca a sembrar y hay alguien que nunca segará. ¿Quién es el que nunca va a sembrar? Vamos a decirle, hay una persona que está en el campo, pero él no puede sembrar. Tiene algo que siempre que él piensa sembrar, no puede. Y si no siembra, pues jamás va a segar. ¿Y quién es esa persona? Vamos a ver Eclesiastés 11:4. Eclesiastés 11:4. Bien importante todo esto, hermano Julián Master, Dios te bendiga, hermano John Franco y los demás hermanos que están conectados, Dios les bendiga. Muy importante todo esto, hermanos. Estamos en el tiempo del final. ¿Puede leerlo, hermano Francisco? ¿Qué dice? El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Entonces aquí su sabiduría relativa, porque el rey Salomón tenía la sabiduría relativa y Dios tenía la sabiduría ¿qué? Absoluta. Estas son dos cosas diferentes. Por eso usted ve que en la sabiduría relativa hay cosas que cambian. Y Salomón, hay que decirlo con tristeza, dice que cuando llegó a viejo, sus muchas mujeres desviaron su corazón de Dios y resultó haciendo altares a Astarot y a Moloch. Entonces, aquí en la sabiduría relativa, que es lo que nosotros observamos, él llegó a la conclusión, dice, quien observa el viento, ¿no qué? No sembrará. ¿Y quién no ciega? ¿El que observa qué? Léalo nuevamente, hermano. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. No segará, dos cosas. Entonces llega el momento en que la persona, el rey Salomón comienza a observar eso en los seres humanos y dice, aquí hay algo. Si alguien comienza a observar el viento, no, eso es que va a llover, eso es que va a pasar esto, eso es que tal, esto, entonces no siembra. Y si alguien observa las nubes, no, eso es que va a llover, ¿para qué vamos a ir a mojarnos al campo a segar? Entonces tampoco va a segar. Y esta es una de las cosas que él lo analizó a nivel relativo. Pero Jesucristo viene y predica el evangelio y se queda mirando a los apóstoles y a todos los seres humanos y dice, mire, este evangelio es para todos. Y le dice luego a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Y el que no creyere será ¿qué? Condenado. Pero Jesucristo, él comienza a predicar y comienza a mirar a las personas. Hay uno que dice, Señor, yo te voy a seguir. Pues bueno, vaya, acabe, venda todo eso y reparta a los pobres y todo eso. Entonces, se queda él pensando. Y ella no observó ni el viento ni las nubes. Observó las posesiones que él tenía y realmente el hombre dice, no, yo no puedo. Yo no puedo dejar estas posesiones porque esto es mi futuro. ¿Y qué hace él? No le puede seguir a Cristo. Y ahí está la famosa frase donde dice Cristo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Pero eso él tomó esa decisión por falta de ¿qué? De conocimiento. Porque mire lo que dice Cristo, el que venciere heredará conmigo ¿qué? Todas las cosas. Entonces eso era una partecita por todas las cosas que iba a heredar, pero no tenía ese conocimiento, no pudo tomar la decisión. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿quién no es apto para el reino de Dios?
resulta que hay un reino. Jesucristo vino predicando un reino. Pero en ese reino hay posiciones gubernativas, vamos a decir, de reinar. Y hay posiciones también de disfrutar del reino. Pero Jesucristo se queda mirando a las personas y mira, este no es apto para el reino. Lucas 9:62, ¿quién no es apto para el reino de Dios? Lucas 9:62. Puede leerlo hermano Gilbert o hermano Francisco si ya lo encontró. Lucas 9:62, ¿qué nos dice? 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mire lo que Jesús le dice. dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Entonces aquí Cristo está haciendo algo muy bonito. Le está diciendo, mira, el reino de Dios usted lo puede disfrutar como ciudadano, pero también lo puede disfrutar como un personaje que está reinando en el reino de Dios juntamente con Cristo. Pero si usted pone la mano en el arado y mira hacia atrás, como hizo el joven rico, usted no es apto para el reino de Dios. Es apto para que habite en el reino de Dios, pero no es apto para que reine en el reino de Dios. Por eso es que dice, cualquiera que ame más a papá, mamá, hermano, hijo, o propiedades o casa, más que a mí, no es digno de mí. No es que no ame a su prójimo como a sí mismo, pero no es digno de qué, de tener esa posición. Entonces ahora viene, ¿qué es poner la mano en el arado y mirar hacia atrás? Porque hay que mirar eso. Y esto es algo sencillo, hermanos, pero yo les voy a decir algo. ¿Cuántos millones de personas, hermano Noel, han escuchado el mensaje de la predicación del reino de Dios? Millones. ¿Y quiénes son los que han ido a predicar el evangelio del reino de Dios? ¿Todos los millones que lo han oído? no. Muy poquitos entregan su vida. Y aquí es donde vamos a mirar qué es poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. Vamos a leer, ahí mismo donde está, lea desde el 59 y 60, que hay dos casos, de poner la mano y mirar hacia atrás. ¿Qué dice? Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesucristo le dice a alguien, mire, sígame. Y entonces él tiene una excusa. Señor, deja que primero, óyeme, primero vaya y entierre a mi padre. No era malo. Eso es algo hermoso, De corazón. de corazón, eso no es nada malo. Pero hay otro. Este es que Cristo le dice y le sale con la excusa. Y hay otro, ¿qué dice el otro? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Exactamente, anuncia. Por ello yo le estaba diciendo, nosotros le hemos predicado el evangelio a muchos, pero ¿quién se atreve a anunciar ahora, como lo hago yo, vamos a decirle el evangelio? Bueno, ya tenemos al hermano Gilmar, posiblemente después siga el hermano Noé, después siga el hermano Francisco, el hermano José. Pero el asunto es ese paso, ¿por qué no lo damos ahora? ¿Sí me entiendes? O sea, esto es un paso que nosotros tenemos que analizarlo. Habitar en el reino de Dios como ciudadano ya está asegurado. Pero aquí Jesucristo llega y mira y dice, Él tiene una naturaleza humana. Y yo quiero colocarle otra naturaleza, que es la divina. Y quiero hacer una diferencia entre Él, que tiene la naturaleza divina, y el otro que no tiene la naturaleza divina, sino que ni siquiera recibe el evangelio, sino que está apartado de las cosas de Dios. Entonces aquí es donde viene, ¿qué es poner la mano en el arado y mirar atrás? Entonces ahí está, dice, ahora vamos a seguir con el segundo ejemplo. Hay alguien que ya no le dice Cristo, sígame, sino que él se emociona y dice, yo te sigo, Señor. Lea el siguiente versículo. 61. ¿Qué? Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Exactamente, dos. El uno que lo invita y dice, Señor, deja que primero yo vaya y entierre a mi padre. Y Cristo le da la solución en un momento, deja que los muertos entierren a quién? A sus muertos. Eso de enterrar a sus muertos son todos por cuantos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios y están muertos. Cristo le dice a Adán y Eva, el día que comieres de ese fruto, ustedes van a morir. Entonces, esos muertos espiritualmente iban a sepultar a los muertos físicamente. Y Cristo le dice, ven conmigo
y deja que eso hagan ellos. No, pero primero, Señor, deja que esto. Y el otro dice, no, yo te sigo, pero deja que yo me despida de mi padre, que eso es más sencillo todavía. Y Cristo le dice a él, ¿qué le dice a él? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Pero hay uno por ahí que sí Dios le permite que vaya y que despida de su padre. Hay uno por ahí que sí le permite. Entonces aquí nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que Dios nos permite a nosotros y qué es lo que Dios no nos permite. Como Dios conoce el corazón, hay cosas que Dios le permite a otro porque sabe que eso no lo va a apartar de qué, de su visión. Pero a otros no les permite porque sabe que ese se queda por allá. Eso es como cuando fue el diluvio. Mandó la paloma y la paloma regresaba, pero mandó al cuervo y ese se quedó, ese no regresó nunca. Ese quedó divirtiendo porque tenía una comilona, pero terrible. Entonces, eso es lo que pasa. Hay cosas que Dios nos permite a nosotros y a otros hermanos no les permite, porque les va a dañar la vida espiritual. ¿Sí? O sea, Dios conoce todo. Yo cuando comienzo a pensar en Dios, yo digo, y a mí me ha impactado mucho la vida de José. José tenía unos sueños, pero tremendos, unos sueños del ego bien alto, vamos a decirlo así. Y claro, los hermanos, pues, viene ahora aquí a tramarnos con los sueños que nosotros nos vamos a postrar. Pero la vida de José fue muy dura. Primero los hermanos, se ganó el odio de los hermanos, después lo vendieron como esclavo, después una mujer lo acusa falsamente, después lo meten a la cárcel y después en la cárcel pidiendo ayuda. Pero los planes de Dios son así. Entonces, ahora viene. ¿Quién es? Bueno, ya hemos visto, entonces todo esto Jesucristo lo llamó y todo, bueno, cada uno puso su excusa. Ellos no son aptos para el reino de Dios. ¿Aptos para qué? Para anunciar. Escúcheme bien. Son aptos para la salvación, pero para anunciar no son aptos. Pero ahora con todo este asunto que estamos viviendo nosotros, con todas las organizaciones, que yo no es que esté en contra de eso, no, está bien, porque es un asunto de organizarse en lo relativo. Aunque Cristo no le llamó la atención eso, mas no así vosotros. Porque al haber eso, pues hay posiciones y eso, el ego siempre va a molestar ahí. Entonces, ¿quién es el que envía obreros a su mies, hermano José? El Señor. El Señor. ¿Qué dice hermano Francisco? ¿Quién envía obreros a su mies? El patrón. El patrón, hermano Noel. ¿Quién envía obreros a su mies? Vamos a leer Lucas 10:2. A ver. ¿Qué nos dice ahí Lucas 10:2? Hermano Gilmar, por favor. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este versículo es clave. Yo recuerdo que había un grupo de jóvenes y dentro de la iglesia, en la iglesia central en Bogotá, hermano José Nina, Dios te bendiga, hermano Tulio Álvarez, Dios te bendiga, hermano John Franco y Julián Master, Dios les bendiga. Muy importante esto, habíamos un grupo de jóvenes que cuestionábamos muchas cosas. Y entonces nosotros le preguntábamos a algunos pastores, si la organización saca a los pastores a la obra, a los hermanos a la obra, ¿usted cree que el 100% de ellos los ha sacado, los ha enviado Dios o los ha enviado el hombre? Y era una pregunta que no era fácil de contestar. Hermanos, jóvenes, ¿ustedes por qué tienen las preguntas, que esto, que lo otro? No, es que tenemos las preguntas que hacerlas. Y no. Dice, hay muchos que son enviados, ¿por qué? Por los hombres. Pero Dios, el mismo Señor Jesucristo dice, la mies es ¿qué? Mucha. Y los obreros son ¿qué? Pocos. Y Él es el que dice, rogad ¿a quién? Al Señor de la mies, que Él envíe ¿qué? Obreros a su mies. ¿Por qué es tan importante que Él sea el que los envíe y no una organización? Esa es la clave. ¿Se ha puesto usted a pensar que por qué Jesucristo no dijo, bueno, alguien mira, pero hermanos, es que en esa época no había organizaciones? Alguien me puede decir eso, y es correcto. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo pide
que le roguemos al Señor de la mies que Él sea el que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Y aquí está la clave de todo. Porque cuando los envía una organización, ellos van a defender el punto de vista de ¿qué? Ellos. De la organización. Y así como dice el dicho popular, dice, y cada uno con su punto de vista, cada iglesia con su punto de vista, siendo la Biblia una sola. ¿Cuál es la distinción? Sería la pregunta. ¿En qué se distinguen los obreros que envía el Señor de los otros que no envía el Señor? ¿En qué se distinguen? ¿Qué dice hermano José? ¿En qué se distinguirían? Bueno, los que envió Jesucristo, los envió Él. Pero hoy en día hay miles de organizaciones que están enviando pastores a diferentes partes del mundo. Pero ¿cuál es dentro de ellos, de esos miles, hay unos que son enviados por el Señor? ¿Ya? Pero ¿cuál es lo que distingue los que son enviados por el Señor, hermano Tulio? ¿Qué es lo que distingue a los que son enviados por el Señor? ¿Y cuál es la diferencia con los que son enviados por las organizaciones? Aunque de muchas de las organizaciones son enviados por Dios. Yo quiero aclarar eso para que después no me tergiversen la enseñanza. Y digan, hermano Henry dice que todos los de las organizaciones no son... No estoy diciendo eso, porque hay hombres que fueron enviados por Dios dentro de las organizaciones. Vamos a mirar, mire, Juan Bautista fue enviado ¿por quién? Por Dios. Los 70 que eran discípulos, que no eran los apóstoles, fueron enviados ¿por quién? Por Jesucristo. Los 12 apóstoles fueron enviados por Jesucristo. Y cuando Cristo les dice, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, le está diciendo como a 500 discípulos ese día. Pero, ¿cuál es la diferencia que hacen los que son enviados por el Señor? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a mirar la diferencia. Yo quiero que este versículo lo lea el hermano José y luego yo le voy a preguntar, así que léalo concentradito. Lucas 10:16, ¿en qué se distinguen los obreros que envía el Señor? El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahora sí, viene la pregunta, hermano José. ¿Cuál sería la distinción de los obreros que envía el Señor? ¿Qué es lo que los distingue de los demás obreros? Acabo de leer. Los que son enviados por el Señor. Sí, los que son enviados por el Señor. Acabo de leer sin... ¿Ah? Léalo, hermano Francisco, ahora. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ok, ahora sí, hermano Francisco, dígame cuál es lo que distingue a los obreros que envía el Señor. Los que oyen, Pero oyen a quién. Mire lo que dice. Léalo nuevamente. el que a vosotros oye, a mí me oye. Un momentico, ahí paremos. Oye, Usted sabe que cuando los envía directamente el Señor, van a predicar ¿cuál mensaje? El evangelio que salió de los labios de Cristo. Pero no van a defender organización, no van a predicar organización, porque predicar organización, eso es ya ser proselitismo. Eso es proselitismo. Entonces, en lo que es relativo puede haber lo que es la disidencia y se puede progresar. Por eso hay unos hermanos que hacen debates en las redes sociales, los trinitarios y los unitarios. Hacen debates. Y esa disidencia ayuda a que encuentren la verdad. En lo relativo, estoy hablando de lo relativo. Pero eso sucede con ellos que están en ¿qué? En unos movimientos. Pero al que ha sido enviado por Dios, Jesucristo mismo dice, el que a vosotros oye, pero a quienes que les dice así, a los que él mismo envía, a mí me oye, porque es que yo ya los conozco, que ustedes tienen el estilo mío, ustedes predican eso, y por eso Jesucristo dice, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. ¿Cuál es la voz de Cristo? El Evangelio. Por eso yo hago tanto énfasis para todos los hermanos que están conectados, la importancia que usted distinga el Evangelio dentro de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis.
Pero si usted lleva años en la iglesia y no mira la diferencia de lo que es evangelio, aquí hay un problema grave. Porque es que por eso es que nosotros tenemos que adquirir la naturaleza divina. Y cuando yo comienzo a adquirir la naturaleza divina, yo ya no tengo problema en lo que es los efectos de la naturaleza divina que hace en mí. Por eso nosotros nunca podremos enseñarle a un caballo a que maulle como un gato. El gato maulla, ¿cierto? Sí. A que maulle como un gato, eso es imposible, porque la naturaleza del caballo es el relinchar. Lo mismo cuando tú adquieras la naturaleza que es de Cristo, por eso es que el versículo que leyó, porque aquel que es nacido de Dios no puede ¿qué? Porque ya tiene la naturaleza. Y esa es la parte que yo quiero que ustedes entiendan, porque la venida de Cristo está cerca. Y si la venida de Cristo está cerca y usted está en unas batallotas, todavía, como dice, entonces hay que preguntarnos cuál es el alimento que nos están dando. Porque mire lo que dice ese versículo que tanto yo menciono. El Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento, para que no le resplandezca ¿qué? La luz del evangelio, la enseñanza del evangelio, que viene a ser ¿quién? La voz de Cristo. El que a vosotros oyes, a mí me oye. La voz de Cristo, ¿de qué? De la gloria de Cristo. ¿Y qué más sigue diciendo? La cual es ¿qué? La imagen de Dios. Cuando yo adquiero la imagen de Dios a nivel espiritual, usted no necesita luchar contra las cosas que eran del viejo hombre. Pero si el viejo hombre está vivo, usted sí le toca, usted está en una batalla todavía. ¿Ya? Eso es aceptable en el comienzo del cristiano, pero ya en una persona que lleva años en el evangelio, por eso dice, el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que ¿qué? Hasta que el día es perfecto. Ahí es donde tenemos nosotros que tener cuidado que después de tantos años estemos todavía con mentiritas. Vamos a decir, ya no tiene vicios del mundo de nada, pero es un típico echando mentiras. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿quién es el que envía obreros a su mies? El Señor. ¿En qué se distinguen? En que la voz de ellos es la misma voz de ¿quién? De Cristo. ¿Qué le sucede al que oye la palabra y no la entiende? ¿Qué le sucede al que oye la palabra y no la entiende? Entonces ahora tenemos un problema de la naturaleza divina. ¿Ya? Un problema que nace por no entender la palabra de Cristo. ¿Qué le sucede al que oye la palabra y no la entiende? Entonces ellos salen a predicar el evangelio y dan la voz de Cristo, pero cuando salen a predicar se encuentran con diferentes problemas. Hay unos que oyen la palabra y no la entienden y pueden llevar 10 años y no la entienden. ¿Ya? Entonces, ¿qué le sucede al que oye la palabra y no la entiende? Mateo 13:18. ¿Qué le sucede? Porque entender la palabra es algo muy bonito. ¿Ya? Entender la palabra es muy bonito. ¿Qué nos dice hermano Francisco? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Sí. Oíd vosotros. La El 14:18, ¿qué dice? 13:18. 13:18, sí, ¿qué dice? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Mira, estoy bien tremendo, por eso para mí es muy importante los hermanos que están en las redes sociales, los hermanos que están en Instagram, las 85 personas en LeadMe y también los hermanos que están en Facebook. Para mí es muy importante que entiendan. Porque si no la entienden, esa es la semilla que cayó en el camino. Y hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿quién es el que tropieza? Porque vamos a decir, ya el obrero enviado por Dios salió a predicar, pero mira que hay un problema con un hermano que no entiende el evangelio. Y uno le dice, mire, es que usted tiene que amar a todos. No.
No es que me hizo esto y yo no lo puedo amar, no lo puedo ni saludar. Rencor. Entonces, ahí viene. No entiende la palabra, entonces no la puede practicar. Ahora, ¿quién es el que tropieza? Porque también hay uno que tropieza. El Mateo 13:20, puede leerlo el 20, ¿ya? ¿Qué nos dice el 20? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Siga leyendo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí está. Entonces, este es el que recibe el Evangelio. Y esto todos los hermanos se han dado cuenta, personas que reciben con gozo. Es que, oye, qué fiesta la que tuvimos anoche en la iglesia. Y se gozan en las alabanzas y todo eso. Pero salen y entonces se encuentra en el trabajo, se encontró con la familia y dice, ¿y usted está metido en eso? No. ¿Sabe qué? Hasta hoy dejó usted de ser mi primo, lo que sea. Entonces comienzan a venir las aflicciones por causa de la palabra. Y comienza eso y ya no aguanta porque como no tiene profundidad en las cosas de Dios, entonces ¿qué pasa? Tropieza. Esas aflicciones, hay muchos. Yo conozco hoy en día es un pastor, ese muchacho. Pero yo recuerdo que él llegó a la iglesia con otro muchacho. Y ellos aceptaron a Cristo. Y cuando la familia se dio cuenta de ese muchacho, lo botaron de la casa. Y él andaba por las calles de Bogotá 1, 2, 3 de la mañana sin saber en dónde dormir. Pero eso no lo apartó. Hoy en día es pastor. Es un amigo, por eso puedo hablar de él. Es un amigo. Entonces, aquí es donde está la parte clave. ¿Quién es el que tropieza? Aquel que recibe la palabra pero no la profundiza. Entonces, cualquier problemita que viene, tropieza. Y uno tropieza con lo que ve o con lo que no ve. ¿Qué dice, hermano Francisco? Con lo que ve. No, porque si lo ve, lo evita. No, con lo que no ve. Con lo que no ve, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay que profundizar en la palabra para ver. Y por eso la enseñanza es ¿qué? Luz. Entonces, con luz, porque si yo veo, voy a poner un ejemplo. Yo voy caminando y veo una cáscara de banano, de plátano, que es lisa. Pues yo la piso, pero si yo no la veo y la piso, ahí me resbalo. Si no me caigo fue un milagro, pero seguro que se va a caer. Entonces, uno necesita profundizar la palabra, la enseñanza, que es luz, para poder ver los detalles que me pueden a mí hacer ¿qué? Tropezar como cristiano. Y uno de esos detalles, ¿sabe cuál es? Lo estaba yo por acá escribiendo, pero no es todavía, pero lo vamos a leer. Primera de Juan 2:10, cuando el hermano estaba dando la cita bíblica, me dio por seguir leyendo y encontré ese. Mire, uno de los detalles para yo ser tropiezo, para tropezar yo y hacer tropezar a los demás, mire lo que dice. Léalo, Primera de Juan 2:10, ¿qué dice? Primera de Juan 2:10, ¿qué dice? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahí está. Entonces, si yo amo a mi hermano, ¿permanezco en qué? En luz. En la luz. En la luz. O sea, en la enseñanza de qué? Del Evangelio. Evangelio. Y en mí no hay tropiezo. Mire, hermano, yo les voy a decir algo acá, para que ustedes entiendan esto porque es importante. Yo puedo ver hermanos en diferentes situaciones. Y yo tengo testigos, hay hermanos que yo los vi en diferentes situaciones del mundo. Siempre los saludé abrazándolos y siempre les dije Dios les bendiga. Y ellos siempre sintieron que yo los amaba. Y no encontraban tropiezo en mí. Pero otros le tomaban foto y le mandaban, mire, así que ustedes se relajan o qué. Sí, es verdad. Entonces, ahí yo les voy a decir algo. Esto es muy importante. Por eso dice que aquel que ama a su hermano está en qué? En luz. O sea, tiene la enseñanza del Evangelio. Porque la luz es enseñanza. Proverbios 6:23, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Está en esa enseñanza y no hay ¿qué? Tropiezo en el hermano. Los tropiezos son en el mundo.
Pero un hermano que no puede amar a su hermano, le falta luz, le falta enseñanza. Entonces, ahora, ¿en quién la palabra se hace infructuosa? O sea, infructuosa, ¿qué quiere decir, hermano Noel? O hermano Irma, que no da buenos resultados, que no da frutos, que no da buenos resultados. ¿En quién se hace la palabra infructuosa? Y esto sí me preocupa a mí más. Porque no quiere decir que la persona está fuera de la salvación. El que tropieza puede quedar fuera. Pero este no, este está tranquilo. Mire lo que nos dice el Mateo 13, 22, creo que es, o 22. ¿Qué nos dice? A ver si es 22. Léalo, hermano. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿La palabra se hace qué? Infructuosa. Y por estar ¿qué? Afanados, ¿por qué? Con los afanes de este siglo. ¿Y el engaño de qué, hermano Francisco? Riquezas. Hermano José, ¿el engaño de qué? El engaño de las riquezas. Bueno, ¿y usted ha visto algún engaño en las riquezas? ¿Qué dice, hermano Francisco? Casi no se ve, ¿cierto? Antes se ve como un beneficio. No, estoy hablando, son palabras de Cristo, por eso estamos ahorita profundizando la luz, o sea, la enseñanza, para darnos cuenta por qué. Yo sé que ustedes se ríen, pero se ríen porque caemos en cuenta de que nosotros no vemos eso, pero con la enseñanza sí la vemos. ¿Por qué es el engaño en las riquezas? El joven a los 30 años quiere ser dueño de todo el mundo, y hay unos que lo han conseguido. Tienen yate, tienen avión particular, los futbolistas, tienen todo. Pero pregúntele cuando él esté llegando a los 90 a ver si piensa lo mismo. Comienza a mirar y ahora, ¿todo esto qué? Fue un engaño. No me puedo llevar nada. ¿Y a quién se lo voy a dejar? Y mira a los hijos, esos sinvergüenzas que van a acabar con lo que yo logré. Entonces, por eso es que la palabra de Dios se hace infructuosa. O sea, no da los frutos porque nosotros no tenemos la enseñanza de eso. Mire el joven rico. En él se hizo ¿qué? La palabra se hizo ¿qué? Infructuosa. Podía haber sido uno de los apóstoles el reemplazo de Judas Iscariote. Uno de los cimientos en la Nueva Jerusalén, la celestial. Pero mira, dejó pasar la oportunidad. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta, por eso Jesucristo dice, por nada estáis ¿qué? Afanados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces aquí, el que no tiene profundidad en la enseñanza, se hace ¿qué? Infructuosa, la palabra. ¿Qué le sucede al que oye y entiende la palabra del reino? Ahora sí tenemos como algo bueno, el que oye y la entiende. Mateo 13, 23, ¿qué dice? Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Óyeme, esto sí está bueno. Aquí ya no solamente recibe la palabra, sino que ya da ¿qué? Fruto. Y produce, comienza con una producción buenísima, al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. El que oye la palabra y la entiende. ¿Qué beneficio tiene este que oye la palabra y la entiende? Mire, yo estaba leyendo, esto no me llegó hoy en la mañana, pero me acaba de llegar ahorita. Hay un beneficio que tiene el que oye la palabra y da fruto. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 15 y puede leer el 1 y el 2. ¿Ya? Yo soy la vid verdadera, ¿sí? Ese sí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleven más fruto. Óyeme. Entonces, si usted está en el Evangelio y no da esos frutos, corre el peligro de que el Padre, ¿qué? Lo quite. Pero si usted está dando unos frutos poquitos, entonces dice Cristo, mi Padre lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Más fruto.
Entonces aquí tenemos un problema. En el principio Dios dijo, vamos a crear la hierba y va a producir semillas según que su naturaleza. Y vamos a darle una semilla según que tenga su ADN, el género, y cada árbol va a dar fruta según su género, para lo que yo he programado. Pero se queda mirando el hombre y dice, yo también quiero al hombre darle una semilla, que él comience a dar un fruto en el reino y adquiera una naturaleza. Entonces le dice, voy a que sea una naturaleza divina, pero quiero que dé fruto. Pero se encuentra el que ha sido enviado por Dios, el obrero que ha sido enviado por el Señor, que él da la palabra como salió de los labios de Cristo, y el que oye a estos siervos, a estos obreros, es como si lo estuviera oyendo a él. Y si lo rechazan a estos obreros que envía el Señor, es como si lo rechazaran a él, ¿ya? Entonces él dice, bueno, voy a mirar a ver cómo está esa semilla sembrada, esa palabra, en estos corazones. Y voy a que ellos miren a ver cómo está. Pero entonces se encuentra que una cayó junto al camino, y es el que recibe la palabra y no la entiende. El otro la recibe con una alegría tremenda, pero no se imagina lo que viene después. Yo recuerdo que cuando iban y predicaban esos misioneros a los jóvenes, vamos a ir a predicar el evangelio a las naciones, y todos esos muchachos nos emocionábamos porque ir a predicar a otra nación. Eso era. Pero no nos emocionamos tanto por el ministerio, sino por el viaje. Por ahí salió uno haciendo un chiste en las redes sociales y decía, ¿cuándo fue el Mundial de Qatar? Sí, fue el año pasado, el antepasado. Entonces alguien sacó, yo quiero irme de misionero a Qatar, pero nadie, ninguna organización me manda, y yo estoy dispuesto a servir a Dios. Y ponía más abajo, no, claro que también para ir a ver el Mundial de Fútbol. Entonces, nosotros tenemos que entender las cosas desde el punto de vista de Jesucristo, ¿ya? Entonces Jesucristo, Él nos da a nosotros el asunto de que Él es la vid verdadera y nosotros somos los que llevamos fruto. Pero un pámpano, una rama que no lleva fruto, esto me preocupa a mí. Lo quitará. Hay otra porción que dice lo cortará. Hay otro que dice lo hará aparte. Entonces esto sí me preocupa a mí, porque ahí se cumple lo que dice, y lo poquito que tiene que les ha quitado. Y aquel que dio un poquito de fruto, entonces dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, mire, hermano José, lo importante que no es solamente oír la palabra, sino comenzarla nosotros a inferir, a inquirir y a dar fruto. Ahora, ¿qué le sucede al que oye la palabra y la recibe? La palabra del reino. ¿Qué le sucede en Marcos 4:20? Este no la entiende totalmente. Escúcheme bien, este la recibe, pero dice, bueno, yo ahorita no la entiendo, pero voy a tratar de, sí me gusta, pero voy a tratar a que esto sea, la pueda entender. ¿Qué le sucede a él? Por eso es que hay dos partes importantes. Marcos 4:20, ¿qué nos dice hermano Gilma? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, el primero que la entiende da el fruto que en descendencia, 100, 60 y 30. El que la oye y recibe la palabra, pero no la entiende toda, comienza a dar fruto ascendente, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, este es el que lleva poco fruto y que Dios lo va a limpiar para que lleve más fruto. ¿Y cómo somos nosotros limpios? Dígame, ¿cómo nosotros somos limpios? Por la palabra. ¿En dónde está la cita bíblica? Juan 15:3. Juan 15:3. Puede leerlo. Después de que hemos leído, mire lo que dice la Biblia. ¿Ya vosotros qué?
estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, usted lleva fruto, hermanos, hermano Fabio Alarcón, Dios le bendiga. José Nina, usted lleva fruto, pues Dios te va a limpiar por la palabra, o sea, con el evangelio, para que lleve ¿qué? Más fruto. Y va a llegar el día en que usted puede amar a todo el mundo. Y ellos llenos de errores, pero los puede amar, no ama sus errores. Pero es tanta la luz que hay en ti, que brilla la enseñanza. Y entonces las personas comienzan a entender la enseñanza. Y entonces dice, esa enseñanza yo no la había oído, y mire que yo tengo este problema y ahora voy a limpiar esto. ¿Ya? Entonces la palabra de Cristo nos limpia. Vamos a poner un ejemplo. Yo no sabía que había un engaño en las riquezas, y yo oigo las palabras de Cristo. Entonces ya sé que hay un engaño en las riquezas. Sí, porque Cristo no se equivoca. Hay un engaño en las riquezas. Por eso es que uno de los engaños, ese engaño en las riquezas, la ofrece ¿quién? Satanás a Cristo. Mire, te doy todos los reinos de la tierra. Todo lo que hay en la tierra te lo doy. Y no, a mí no me venga a tentar con eso. Es atrevido el diablo, porque el que había creado todo, ¿quién es? Dios. Y el otro, no, pues ahora. Por eso cuando Cristo resucita, dice, toda potestad, toda autoridad, todo poder me ha sido dado, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Ahora, ¿quiénes son la buena semilla? Porque estamos hablando de que hay una semilla. Y la semilla, según su naturaleza, o sea, la hierba según su naturaleza produce ¿qué? La semilla. Entonces, hay una naturaleza que produce una semilla. Hay una semilla mala, una semilla buena. Pero esa naturaleza, ¿cuál es la que produce la buena semilla? ¿Y cuál es la buena semilla con la diferencia de la mala? Mateo 13:38. Mateo 13:38. ¿Ya? ¿Quiénes son la buena semilla? Mateo 13:38. La buena semilla, ¿quiénes son? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Mire lo que habla acá. ¿El campo es qué? El mundo. El mundo. El campo es el mundo. Y ahí es donde yo tengo que sembrar la semilla. La buena semilla son los hijos de qué? Del reino. Y las cizañas son los hijos de qué? Del malo. Esto está clarito ahí. Por eso es importante dar frutos como hijos de luz, hijos del evangelio. ¿Quiénes serán excluidos? ¿Quiénes serán echados fuera de este reino? Mire, vamos a ir a Mateo 8:12. Puede leerlo, hermano José. Mateo 8:12, ¿qué dice? ¿Quiénes son echados de este reino? Fuera. Mateo 8:12. Esto es lo que se llama un problema grave que hay que verlo nosotros los cristianos. ¿Qué nos dice Mateo 8:12, hermano Francisco? Hermano José. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire lo que dice acá. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto es del centurión que dijo, tan solamente di y mi siervo sanará. El versículo 8:11. Y yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados ¿a dónde? A las tinieblas. De afuera. Allí será el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes. ¿Por qué los hijos del reino son echados fuera si son los hijos del reino? Porque me dice a mí. Mira, ¿se acuerdan que el martes tuvimos una enseñanza? Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ¿no entraréis en dónde? En los cielos. Pero aquí hay unos en el reino que son echados fuera y se les da el título de mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué los hijos del reino son echados fuera? Si los hijos del reino son la buena semilla. Hacedores de maldad, esos unos. Pero hay ese a nivel ya de yo los envío y entonces resulta que esos no tienen la voz de Cristo, entonces por eso los echa fuera. Pero estos son la semilla.
Si las semillas son los hijos del reino, ya, y las cizañas son los hijos del malo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Por qué los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes? Vamos a ir al versículo clave. Aquí hay unos que son hijos del reino y volvemos a 1 de Juan 2:10. Todo aquel que dice que no ama a su hermano, escúcheme bien, que no ama a su hermano, el que no ama a su prójimo, escúcheme bien, esta es una enseñanza de calibre mayor. Yo he visto personajes compuestos en iglesias grandes que me han aborrecido. Y mire la enseñanza que está acá, tan sencilla. ¿Ya? Y yo digo, si no pueden amar a sus propios hermanos, ¿cómo vamos a aparecer ante Dios? Mire lo que dice 1 Juan 2, puede leerlo nuevamente. ¿Cómo dice? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él. La característica principal es que usted no encuentra ningún tropiezo. Pero el hermano que no ama a su hermano, ese le falta mucha luz y usted va a encontrar tropiezos en él. Por eso es que nosotros tenemos que ser entendidos en la palabra. ¿Para aumentar qué? El saber. ¿A quién le es fácil la sabiduría, hermano José? Al sabio. Al sabio. Al entendido. Al entendido, la cita bíblica. ¿A quién le es fácil hacer? Proverbios 14:6, a ver. Proverbios 14:6, a ver si es ese. ¿A quién le es? Por eso tenemos que ser entendidos en la palabra. Hay una sabiduría que es terrenal y una sabiduría. ¿Cómo nos dice ahí la palabra? Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Mire, le es fácil. ¿Cómo yo no puedo llegar a amar a alguien que está en un error? Porque ahora viene la contraparte. Si a mí me aborrecen, entonces yo devuelvo mal por mal. Mire lo que me enseña Cristo. Pero esto es enseñanza y esto es luz. Esto es habitar en luz. Dice, no seas vencido con lo malo, sino vence ¿qué? Con el bien el mal. Pero esto es para el que está en la luz. Esta es la enseñanza que a mí me da luz. Entonces yo tengo que amar ¿a quién? Al que me aborrece. ¿Y cómo lo amo? ¿Haciéndole qué? El bien. Ese es el segundo nivel de la enseñanza. Y al que nos vitupera, ore por él. Y al que nos maldice, quebrante la maldición. No, bendígalo. Ese es el estilo de Cristo. Por eso es necesario tener esta enseñanza bíblica. Por eso dice, ¿quién es el que envía obreros a su mies? El Señor. ¿Qué es lo que lo distingue? Que el que oye la voz de esos obreros que manda el Señor, dice Cristo, a mí me oye. Andan tan igualito a Cristo que dice, nosotros estamos oyendo, realmente este hombre sigue las palabras de Cristo. Entonces, ¿por qué causa serán echados fuera? Si Juan el discípulo amado dice, mire, el que ama a su hermano está en la enseñanza del evangelio, habita en luz y no hay tropiezo en él. Pero en la enseñanza en el evangelio se revela la justicia, que es ¿por qué? Por fe. Y mire lo que dice en Isaías 42:19, hermano Tulio, hermano Fabio Alarcón, hermano José Nina. Dice que ¿quién como mi siervo? Que aunque es ciego, ¿qué dice? Todo lo ve. Y aunque es sordo, todo lo oye. O sea, a este no le molesta los chismes para nada. Mire, yo te voy a decir algo. Yo estuve en unos lugares, no digo, en unos grupos donde el chisme era terrible. Hermano, tú lo sabes. Y eso era, y yo no sé, es como una cultura que viene así. ¿Sí me entiendes? Y si la Biblia en Isaías 42:19 dice, ¿quién como mi siervo? Que aunque es sordo, lo oye todo. Y aunque es ciego, lo ve todo. Y dice, ¿por amor a qué? A la justicia. ¿Qué significa eso? Que aunque yo oiga lo que oiga, soy sordo. ¿Sí me entiendes? Porque es que yo no voy a sacarle los trapos sucios a nadie. Pero sí voy a predicar algo, una enseñanza, una luz,
que va a sacar las tinieblas de esa persona afuera, por la enseñanza, mas no por la sátira humana. O como dicen, uy, hermanos, gente, hoy nos dieron gallina. Algunas se dicen así. No, es la enseñanza la que nos dice a nosotros. Por eso es que dice, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que yo he hablado, no por la disciplina que lo puse allá y lo castigué y lo humillé y yo me tomé la autorización de ser el, como dice, el mayor. Cuando Jesucristo me dice, usted si quiere ser grande, hágase el siervo de todos. Prediquemos el evangelio de Cristo. Prediquemos la palabra como salió de los labios y todos los hermanos estarán, ¿qué? Si la entienden, estarán limpios. Entonces, ¿por qué causa serán echados fuera? Mire lo que dice. Mateo 13:41. ¿A quiénes echa fuera del reino de Dios? Ahora sí viene la parte clave. Y ya terminó, falta un versículo y ya terminamos. ¿Qué nos dice? El 13:41, hermano Francisco. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Imagínense, recogen de su reino. O sea que los que echa fuera, a los hijos del reino que echa fuera son los que sirven de qué? De tropiezo. De tropiezo. Y iniquidad. Y dice, y allí será el yo recogido y sigue ahí en qué los echa. Y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El horno de fuego es la gran tribulación. Miren lo delicado es que ser uno tropiezo para sus hermanos. Eso es delicado porque manda el dueño del reino, o sea, Jesucristo manda a sus ángeles y recoge a todo aquel de su reino que ha sido ¿qué? Tropiezo. Y que hace iniquidad. Iniquidad. Bueno, ahora viene la pregunta que me gusta más. Porque ya ahorita estamos como asustados ya. Pero ahorita viene una pregunta, dice, ¿de qué manera nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué manera cree, hermano José, que yo podré tener una entrada otorgada amplia y generosa en el reino de eterno? Eterno, es que es un reino eterno. El reino de Inglaterra no es eterno. Los reinos de este mundo no son eternos, pero el reino eterno de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿De qué manera ustedes creen que me es otorgado a mí una entrada así, amplia y generosa? Primera de Pedro 1:11. Y aquí aparece otra vez la naturaleza, por eso me gustó leer ese versículo de Génesis. Primera de Pedro 1:11 y ahí ya terminamos la enseñanza y vamos a seguir con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice 1:11, hermano Gilmar? Escudriñando qué persona... Segunda de Pedro 1:11. Mire lo que nos dice. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador. En el reino eterno. En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera, pero vamos a buscar cuál es la manera. Versículo 4. ¿Qué dice? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Bueno, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero por medio vamos a mirar, ahora, esta es la manera, ahora vamos a mirar por medio de que, ahora vamos a mirar el medio, versículo 3, ¿qué dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces ahora es, por medio de las cuales, por medio de qué, del conocimiento de quién. O sea, por medio del conocimiento de Jesucristo. O sea, ¿cuál es el conocimiento de Jesucristo, hermano Noé? El Evangelio, ¿correcto? Pero cuando el Evangelio llega a nosotros y lo entendemos, ¿qué sucede? Sigamos leyendo el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, la naturaleza divina
Él nos hace participantes por la predicación del Evangelio. Y cuando usted adquiere la naturaleza divina, usted va a producir una semilla. Y las semillas son los hijos ¿de qué? Del reino. Pero en el reino también hay muchas otras semillas. ¿Ya? Y son también hijos del reino, pero no producen el fruto. Entonces Dios viene y quita todo aquel que está en el reino que sirve de tropiezo. ¿Pero por qué es tropiezo? Porque no tiene enseñanza, porque no tiene la luz. Todo aquel que aborrece a su hermano no permanece en la luz, que en la enseñanza del Evangelio, y en él hay tropiezo. Entonces Dios los recoge y los mete en la gran tribulación. Pero los demás los pone en el granero, en el reino de su Padre Celestial. Ahora viene, primero hay que ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo yo me hago participante de la naturaleza divina? ¿Cómo cree, hermano Noé, que yo participo de esa naturaleza divina? Hermano Fabio Alarcón, hermano Álvaro Martínez, hermano José Nina, ¿cómo cree que nosotros participamos de la naturaleza divina? Ahí está, vea el versículo 6. Al conocimiento, desde el 5. Desde el 5, por favor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bueno, entonces yo quiero ser participante de la naturaleza divina. ¿Por qué? Por eso yo les decía a ustedes, yo al gato, esa naturaleza del gato, yo no le puedo que produzca un relincho o que ladre como el perro. Cuando yo participo de la naturaleza divina, inmediatamente a mí se me cambia toda la estantería. Pero para yo participar ya de la naturaleza divina tengo que tener ¿qué? Lo primero es fe. ¿Por qué? Porque la fe en el Evangelio se revela ¿qué? La justicia. Y por esa justicia que me es revelada a mí, yo puedo amar a mi hermano. Escúcheme bien que esta es la parte esencial. Yo puedo amar a mi hermano. Porque yo sé que la justicia del Evangelio es de esa manera. Se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe que vivirá. Nadie de nosotros, Dios nos ha puesto para juzgar a alguien por hacer ¿qué? Lo malo. Pero, escúcheme bien, si alguien le roba a otro y le hizo algo tremendo, el otro puede llamar a la autoridad y lo van a meter a la cárcel. Pero aún así yo puedo ir a predicarle el Evangelio aún en la cárcel y que él se arrepienta. ¿Sí me comprende? Entonces, por eso es que la justicia del Evangelio es diferente a la justicia relativa que está en el Antiguo Testamento. El que la debe la paga. Entonces, eso yo tengo que entender a la fe. A esa fe yo le tengo que agregar ¿qué, hermano? No, virtud. A esa le tengo que agregar virtud. ¿Qué es eso? Que esa sea mi característica de mí, que yo antes de cualquier cosa tengo fe y esa sea, no, yo me quedo con Cristo, yo me quedo con esto, así el hombre me presente del mundo lo que sea, yo me quedo con esto. Y a eso yo tengo que agregarle ¿qué? Conocimiento. ¿El conocimiento en dónde está? Por eso es que dice en el versículo 3, nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, mediante el conocimiento de Cristo yo participo de la naturaleza divina. Entonces, a ese conocimiento nos da tanto conocimiento que yo miro a otra persona actuar mal o que me aborrece y yo tengo que tener ¿qué? Dominio propio. Yo no me puedo con el otro poner a bla, bla, bla porque yo sé. O sea, usted se pondría, voy a poner un ejemplo, usted se pondría a alegar con un loro que sea grosero. Si el pobre loro está repitiendo lo que le enseñaron. ¿Sí me entiende? Entonces, usted tiene tanto como esto y dice, yo para qué voy a gastar aquí el tiempo si este ya lo enseñaron así, este no. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso yo te digo, el conocimiento nos da a nosotros para tener una posición
de acuerdo a la justicia que se revela en el Evangelio. Entonces, yo oigo a alguien que hace esto y otro, yo tengo, imagínate con todo este conocimiento, ¿cómo voy a aborrecer al otro? Lo que yo tengo que sentir por él es misericordia y compasión. Eso es lo que yo tengo que sentir por el conocimiento que hay en mí. Y a ese conocimiento, entonces, el dominio propio. Pero para yo tener dominio propio, ¿qué necesito? La paciencia. Y a esa paciencia hay que agregarle ¿qué? La piedad, o sea, ser misericordioso con esa persona, porque no, imagínense. Pero el conocimiento de la misericordia es muy importante, hermano Tulio. Porque es que con misericordia y verdad, ¿qué se corrige, hermano Francisco? Pecado. El pecado. Eso está en Proverbios 16:6. Entonces, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. Y a la paciencia, piedad. O sea, misericordia. Y a eso, yo tengo que agregarle el amor fraternal. Tengo que amar a mi hermano, porque si yo no lo amo, ¿cómo le doy eso entonces? Y a ese amor fraternal hay que agregarle el vínculo que es perfecto, que es el amor. Y mire lo que dice: porque si estas cosas están en vosotros, abundáis y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin qué, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Entonces, ahí viene el fruto. El fruto no es tropiezo. El fruto es que nosotros no somos piedra de tropiezo para nadie. Bajo ninguna circunstancia. El hombre anda en pecado y va a encontrar en nosotros, ¿qué es? Una palabra de aliento. Eso es. La otra justicia, la de los escribas fariseos, acusan a la mujer, la adúltera. Jesucristo era el único limpio y no lanzó la piedra porque traía una justicia mayor que la de los escribas fariseos para poder entrar en el reino de los cielos. Él lo dice a los discípulos. Y dice, mira, esa mujer está así, pero cuando ustedes vengan a acusar a alguien, hable de esta manera. Váyase y no peques más. Esa es la clave. ¿Dónde nos mandó Cristo a castigar? Hombre, donde castiga está allá el juez, en la corte. Desde allá les pone la multa o lo que sea, o la cárcel. Entonces, ahora viene lo que dice, pero el que no tiene estas cosas, o sea, lo que es fe, virtud, lo que es conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal y amor, el que no tiene estas cosas, tiene la vista ¿cómo? Corta. Muy corta. Muy corta. O sea, mira a un hermano y ve lo que está al frente. Nada más juzga por la apariencia. La tiene corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, hermanos, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, estamos próximos a que el Señor Jesús envíe sus ángeles y recoge a todos los de su reino que han servido de tropiezo y de iniquidad y los mete en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿por qué un hermano es tropiezo? Porque en él no hay luz, no hay enseñanza del Evangelio. Por eso se vuelve un tropiezo para los otros. Por eso en Isaías dice, las ovejas gordas que acornean a las débiles, las ovejas que enturbian el agua, lo pisan y hacen que las otras beban el agua toda enturbiada. Las otras ovejas gordas que llegan y pisotean el pasto y las débiles tienen que comer el pasto todo pisoteado. Por eso Cristo dice, yo mismo iré y buscaré mis ovejas. Yo mismo, dice. El mismo Jehová vino a través de Jesucristo y buscó todo lo que se había perdido. Pero de nosotros depende, en esa recepción, de que nosotros le demos a Dios toda la autoridad para que Él haga en nosotros esa imagen conforme a su imagen y semejanza. Vamos a orar todos. Hermana Victoria Karim, Dios le bendiga y muchas bendiciones de Dios para todos los que están conectados. Vamos a orar todos. Padre Celestial, yo te doy gracias una vez más por tu palabra.
Y Señor, estoy totalmente persuadido y seguro de que esta palabra no volverá vacía para aquellos que la oyeron y la entendieron. Señor, no somos nadie aquí para juzgar a nuestros hermanos, sino para hacer el justo juicio, sí, que es dar este conocimiento hermoso y sacar las tinieblas que hayan en algunos de las personas que oyen el Evangelio. Señor, permítanos que en este tiempo nosotros seamos los hijos del reino, pero aquellos en los cuales nadie encuentre en nosotros ningún tropiezo. Señor, enséñanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Enséñanos a amar al enemigo. Enséñanos a hacerle bien al que nos aborrece. Así, enséñanos a bendecir al que nos maldice. Y enséñanos a orar por aquel que nos vitupera. Padre Celestial, pongo en tus manos a todos los hermanos que están oyendo este mensaje, esta enseñanza. Llénalos de tu luz. Y Señor, que ninguno de ellos ni en mí, ningún prójimo, ninguna persona encuentre ningún tropiezo en nosotros, sino que encuentren una mano extendida, una mano llena del amor de Cristo. Padre Celestial, un amigo que encuentre en nosotros que le va a ayudar en el momento de la tragedia, en el momento del pecado, en el momento de la herida que causa el enemigo, porque el enemigo solamente ha venido para matar, robar y destruir, pero tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga a todos, hermano John Franco, hermana Victoria, hermano Tulio, todos los hermanos que estuvieron conectados, Dios les bendiga, las 33 personas en Lidmi, en Henry Delfín, y las otras 23 personas en Henry Pastor también, y en Henry Delfín en Instagram, el fin de los tiempos, quiero que me entiendan, y también los hermanos que estuvieron en Facebook y los hermanos que mirarán en diferido en YouTube. Dios les bendiga grandemente.